97.9, tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Esto es ¿Dónde estamos? Casi 5 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires. Hoy va a ser un día con cielo despejado, pero frío. Creo que vamos a tener buenas noticias, que se va a empezar a hacer un poquito, se va a poner más templado durante el transcurso de la mañana y después en la tarde una temperatura un poco más llevadera que a esta hora de la mañana. Sabemos que a Paula, mi compañera, esta temperatura no le gusta. Paula, bienvenida, buenos días. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, bienvenida a la Argentina, me dicen a mí cuando llego. ¿Volviste? Volví cansada, pero aquí estoy y contenta de estar con vos en el estudio. Ay, qué bueno. ¿No te contrastó un poco el tema del clima? No, a mí me encanta el frío. Pero Hoy me no pude te hace mal, ¿no? No. Estoy con alergia, pero la alergia la tengo todo el año. Yo estoy preocupada por dos cosas. Uno, por el frío y dos, por lo que ayer pagué para llenar de nafta el auto. ¿Cuánto pagaste? A ver. Tremendo. Un auto que yo llenaba normalmente con 55,000 pesos en finales de marzo, principios de abril. Ayer lo llené con 77,000 pesos. 77. Con normal. ¿Y O sea, cuánto hacía que no nada. le cargabas nafta al auto? ¿2 meses? No, porque abril yo no tuve el auto por un tema del choque. Ok. Pero por eso te digo, principios de abril. Ahora, Bueno, es que fue todo la suba de la guerra, por la guerra. 20,000 pesos. Y bueno. Tremendo. Sí. Ayer quedé Bienvenidos asombrada al con mundo eso. real. No. Bueno, hoy vamos a tener una definición de lo que decía hacer YPF respecto a ese buffer, que era ese colchón que había tomado decisión en base a un barril de $80 por cada... estamos hablando de $80 por barril, así lo digo bien. $80 por barril, eso va a ser, es la medida que tiene YPF para poner los precios en Argentina. Ok. Pero el barril en este momento, si lo miramos en el pre-market, está en una cotización más arriba, está en $103. Quiere decir que tienen que decidir si suben esos 20 puntos respecto de lo que ya amortizaron o si lo dejan esperando que haya una mesa de paz y finalmente la guerra termine. Ok. Por ahora, todo indicaría que va a haber un nuevo ajuste. Pero también es verdad que, así como hablan de congelamiento, la nafta no está congelada. Hay micropricing. Si vos vas a un determinado horario de la noche, vas a encontrar precios más económicos. Si pagás con tarjetas, con determinadas tarjetas de determinados bancos, vas a encontrar descuentos. Y también te pasa que vas a ver mover el precio en algunas estaciones de servicio del país diferente a lo que pasa en AMBA. A mí lo que me dijo el chico es que puedo decir, no la marca, pero el Decila. Bueno, Super, por ejemplo, que Super no está subiendo. Me dijo, y eso que Super no está subiendo, porque le hice una cara de tragedia. ¿Y vos qué caraste? ¿Infinia? No, cargué Super. Bien. Normal. Bueno. Me dijo, y eso que esta no está subiendo. Sí. Imagínate. o sea, Bueno, eso lo están sufriendo todos los conductores de este país, no solamente los que viven en AMBA, sino también en el interior. Ustedes que están ahí escuchando, que van a seguramente salir a la calle, abrigados, Paula. mal. Yo estoy también preocupada porque ¿qué voy a hacer en julio? Si este es el frío de mayo. No, en julio esto no sé esto qué va a pasar. menguar, acordate. Este frío es atípico en esta época. Va a subir la temperatura. Esta semana vamos a tener máximas de 20 grados. Pero quiero saber qué piensan respecto a este dato. A ver. Leyendo una encuesta sobre medición de consumo minorista, Sí. aparentemente ya en la Argentina, desde los últimos 2 años, hay un 10% en góndola de productos o alimentos principalmente importados. No sé si te diste cuenta que vas al supermercado, sobre todo las cadenas grandes, y cuando vas a la góndola te encontrás con productos importados. Bueno, eso equivale al 10% de todo el surtido. Ok. Que en un supermercado mediano son 10.000 ítems. Entonces, el 10% vendrían a ser 1.000 ítems Sí. en una cadena. ¿Vos compraste productos importados? Sí, lo encuentro en la cadena a la que normalmente voy. Hay una sección dispuesta para esto. Está separado, Está ya sé separado. a cuál Sí, va. sí, está Bueno, en el separado. resto de las cadenas no está tan separado, está Es bastante verdad. mixeado. Sí. Vos vas a una góndola donde comprás, por ejemplo, alcohol o licor, y ahí hay de todo. Ahora vas a la góndola de los lácteos y encontrás otros productos que antes no estaban. Sí. Te vas a la góndola de productos envasados o frisados o congelados, encontrás productos que vienen de otros orígenes. La pregunta para vos, vamos a decir el número, 11 80 697 9 es, ¿encontrás productos importados en la góndola de los supermercados cuando vas a hacer las compras? ¿O en la góndola de algunas otras tiendas o stores que no son cadenas de supermercado? Me gustaría escucharlos. Llamen de nuevo al 11 80 697 9, nos dejan mensaje ahí y nos pueden escribir también en nuestro canal de YouTube, que estamos en vivo desde las 7 de la mañana y ya saben, hasta las 10 les vamos a dar información. Ahora sí, las noticias del día.
La mesa política se va a volver a reunir mañana a las 14 horas. Esto es fundamental porque de la última reunión política, de la mesa política hasta hoy, pasaron cosas. Y la mesa política, que esta vez va a estar presidida por Karina Milei, va a tener un foco en la organización de cómo se va a debatir en este caso el Parlamento, tanto en diputados como en el Senado, los distintos proyectos que está enviando el Ejecutivo. La mesa política, de nuevo, mañana a las 14 en la Casa Rosada pondrá foco en la reforma electoral para empezar, que es uno de los proyectos de ley que la Casa Rosada impulsa con fuerza, pero también hay otros, por ejemplo, unificar estrategia parlamentaria para proyectos enviados que tienen que ver con recortes, con ajuste de la burocracia, entre otros. Por otro lado tenemos el capítulo Cliogénesis. ¿Cómo le llamaron? Ciclogénesis. Ciclogénesis fue esta tormenta que fue antitropical, le digo yo, pero ellos dicen que es cuasi tropical por la intensidad. Parecían huracanes, pero eran temporales. En distintas ciudades de la costa atlántica sur aparecieron olas de hasta 7 metros. Por suerte yo no estaba en Mar del Plata para verlo en vivo, pero me han contado que se han suspendido las clases por más de 3 días. Ha habido roturas en todo el frente costero de las ciudades de Montehermoso, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Quequén, entre otras más pequeñas. Todo es de la costa atlántica desde Mar del Plata hacia el sur. No pasó nada hacia el norte. ¿Por qué? Porque el efecto de los vientos afectó solamente ese costado de la provincia de Buenos Aires. El Banco Nación, y esta es la novedad, va a otorgar financiamiento para todas las personas físicas y para las empresas que tuvieron pérdidas o se sintieron damnificados con roturas por estas tormentas. Las medidas contemplan acceso a prórrogas, si ya tenías línea de crédito te lo van a prorrogar, renovación de deudas, es decir que si vos tenías deudas a pagar con el banco van a tener una contemplación, y nuevas líneas de crédito con tasas, en este caso muy mejoradas, para que puedan tener un dinero disponible inmediato, así empiezan a solventar esta situación que fue claramente climatológica e inesperada. Nadie pensaba que la tormenta iba a ser tan importante. Creo que ya menguó a partir del domingo, desde ayer, y salió el sol en la mayoría de las ciudades de la costa, así que hoy lunes debería ser una sensación de calma, al menos en el aspecto del viento, que llegó a tener de 100 a 150 kilómetros por hora en la costa, y en otras localidades llegó a 300. Terrible el viento, pero también con el sol va a subir la temperatura y va a empezar a secar un poco las ciudades más afectadas. Por otro lado tenemos el caso Adorni. Ayer la justicia dijo que está investigando paso a paso los teléfonos de los imputados. Hay 2 bienes en la sucesión de la familia Adorni. Esto surge de una investigación que hace de oficio la justicia, porque encontraron cómo fue el proceso sucesorio entre lo que pasó con la muerte del padre fallecido y la, en este caso, herencia que deberían tener Manuel Adorni y su hermano. Aparecen 2 bienes, uno que es un lote terreno en La Plata y el otro es un departamento. Los 2 habrían porque todavía no pueden tener los documentos de venta, los boletos de venta, entre 2024 y 2025. Y no se saben los montos por los cuales se vendieron estos bienes. El dinero debería haberse repartido entre 2 partes, una Manuel Adorni y la otra su hermano, y también está el fallecimiento de la madre de Manuel Adorni, que no sabemos cuánto dejó. Entonces, de todo eso que está investigando la justicia, saldría el dinero que habría heredado el jefe de gabinete para poder explicar parte de los gastos que hizo. Esta información será parte de la próxima declaración jurada del ministro, del jefe de ministros, que vamos a conocer, si no es este mes, el mes que viene. Por otro lado, también tenemos al Siragate, que sabemos que es una investigación que está en curso. Todos los días aparecen novedades respecto a dónde fueron los fondos de aquellos importadores que accedieron al dólar oficial, participaron del famoso rulo. Vos comprabas dólar a 300 pesos por cada unidad, los vendías en el mercado informal a 1000, te hacías una diferencia importante de 700 y así ibas pegando la vuelta cada vez que podías. Mientras tanto, podías acercarte al mercado de importación de bienes que tenía este dólar oficial a favor, y entonces podías adelantar importaciones como también sobrefacturar importaciones. Y ahí aparece todo ese dinero que falta, que escaseó en el Banco Central.
La justicia pidió peritar un teléfono, el de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo, que fue el marido o la pareja de una persona de la farándula, que no importa en este caso porque ella no tiene nada que ver, integrante de un grupo de empresarios involucrados, dice la causa. Acá están apuntando contra el ex secretario de Comercio Matías Tombolini, el ex ministro de Economía Sergio Massa y el ex presidente del Banco Central Miguel Ángel Pese. Ninguno de los tres está mencionado directamente, pero son los tres responsables de las tres áreas que estaban detrás de todo este circuito. La causa investiga el acceso al dólar oficial durante el último cepo cambiario y las ventas millonarias al mercado paralelo entre 2022 y 2023. En total, escuchen este dato, hay más de 50 personas de empresas en la mira, 50 personas físicas e empresas en la mira. El peritaje reveló que existe un sistema paralelo de importaciones, esto se llama CIRA, y los chats y audios que descubrieron y sacaron de un solo teléfono de los 50 imputados, es que hay 3 personas identificadas que decían y utilizaban palabras como gestionar los permisos de importación, dice que percibían el 10% del valor de las importaciones en dólar blue u oficial, y el 15% en caso de que se trabara la implementación o la gestación de esa importación. El fiscal lleva adelante, Franco Picar es el fiscal que lleva adelante la investigación, y el juez Ariel Lijo está a cargo de en este caso, de su investigación judicial. Justamente estaba leyendo, para no meter la pata, justamente él tiene a cargo la causa y es el que va a impartir justicia en caso de tener más información. Ahora sí, vamos con el mundo del deporte. Juli, bueno, mucha actividad realmente durante lo que fue este fin de semana, mucho local eliminado, ¿no? En lo que eran los octavos de final, entonces... Mucho local es equipo local. Exacto. Porque si no vos me decís local, yo pienso en un comercio. No, mucho local eliminado podía ser. Bueno, Boca, ¿viste? Sí, Boca quedó out. Lo del fin de semana, así te recibía. Sí, así bueno, te lo recibía lamento el mucho país. por Boca, yo no tengo nada que ver, pero bueno, es mi club de la infancia. Bueno, Talleres que quedó eliminado entonces en el Kempes a manos de Belgrano, de su rival. Boca también eliminado entonces en la Bombonera frente a Huracán. Independiente Rivadavia, que venía siendo la gran sorpresa realmente del torneo, no pudo ante Unión de Santa Fe, que dio ese golpe. Argentinos Juniors quedándose con el duelo frente a Lanús. Rosario Central sí cumpliendo un poco el tema de el equipo de buen nivel, ganándole entonces a Independiente. Racing sorprendiendo frente a Estudiantes allí en La Plata, un Racing que había ingresado ya en la última jornada de manera casi que agónica. Bueno, sorprendió entonces a Estudiantes. En el Monumental, el partido que se daba con la clasificación de River en los penales ante San Lorenzo, con la gran figura de Juan Fernando Quintero. Más adelante, en ese mismo día, domingo a la noche, Vélez que quedó eliminado frente a Gimnasia. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando también del título del Barcelona frente al Real Madrid, en lo que fue esa jornada de liga, ya a varias fechas o con varias fechas de anticipación mejor, el título que obtenía el equipo de Hansi Flick. De la actualidad también de los jugadores argentinos, pensando por supuesto en que nos quedan 30 días para que inicie la Copa del Mundo. Entonces, ¿cómo están ellos? Nada, Falta un mes y no estamos hablando del Mundial, señores. No hay ambiente. No sé qué pasa. No hay ambiente. La cuenta regresiva entonces para el Mundial, datos acerca también de la ceremonia de la Copa del Mundo y novedades en lo que tiene que ver con ese futuro de varios jugadores mundialistas y lo que tiene que ver con ese fin de ciclo entonces en varios de sus equipos. Excelente, Paula. Son las 7:13 de la mañana. Quiero saber qué piensan respecto a cuando van al supermercado, ¿están encontrando productos importados más que antes? ¿Los ven a simple vista o tienen que ir a la góndola especial de productos importados como le pasa a Paula, que ella va a una cadena donde están separados? Yo voy a otras 2 cadenas donde están mezclados entre los productos nacionales, pero los veo porque el packaging es diferente. Esto quiere decir también que, bueno, que la gente los está comprando, porque viste que hay veces que traen cosas, pero hay un precio muy alto, entonces la gente no las compra y las dejan de traer. Es posible. Yo creo que si ya es el 10% del peso total de las unidades que se venden, significa que hay una población que está eligiendo comprar productos importados. En algunos casos son más baratos que los locales. Eso importante eso, que haya oferta, porque a mí me pasa y nosotros con mis amigos, por mi trabajo también tenemos muchos, un círculo amplio de extranjeros, decimos que en cada uno de nuestros países hay una oferta importante de otras cosas. Y me encanta eso. Local, ¿no? 11 80 697 9 es el número de WhatsApp, nos graban un mensaje ahí y lo escuchamos. Por otro lado tenemos en YouTube
Perdón, algunos comentarios. Leandro dice, ¿te faltaron 2 horas de sueño, Julieta? No, me faltó una semana de sueño, porque si ustedes vieran lo que yo dormía por día, así quedé. Pero bueno, un poco de bronceado en la cara te disimula las ojeras. Bien. Después dice, nos dejan mensajes, buenos días Julieta y equipo, dice Alejandro, y Leandro dice, en una góndola normal encuentro paquetes de galletitas francesas. Mira qué bien. Ah, bueno. Ahora sí, 7:15 de la mañana. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana que se arranca con varios choques. Uno entró un auto y una moto en la autopista Perito Moreno. Esto es altura Ángel Gallardo, mano al centro. La circulación está reducida y genera demoras sobre acceso oeste. Además hay otro incidente entre 2 vehículos en Camino Negro, altura La Prida, mano a Capital Federal, hacia Puente La Noria. Ahí también hay retrasos. Y los que vienen por la autopista Buenos Aires-La Plata, precaución. Hay un vehículo detenido con desperfectos mecánicos en el kilómetro 3,5, mano al Bajo Porteño. Se va cargando Panamericana en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana, mano a General Paz con un tránsito bien intenso y con demoras a la altura de Liniers, Mataderos y Devoto en sentido al Río de la Plata. Para los usuarios del tren Belgrano Sur, el ramal González Catán opera con demoras, los subtes al momento a horario, Juli. Muchas gracias. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Tenemos que seguir con la agenda del día porque ayer a la noche conocimos un comunicado oficial del PRO, del espacio político que fundó Mauricio Macri. Y aparentemente para el PRO hay ruido político no solamente en la interna del gobierno, sino también dentro de la arena política o todo el arco político. El PRO manifestó en un comunicado: hay quienes frenan el cambio desde adentro. Esa es la frase más destacada de los 5 párrafos que tenía el comunicado que fue difundido por X. El espacio político fundado por Macri decía, o denuncia en este caso, que el cambio tiene 2 enemigos. Uno es lo que hacen populismo. Y por otro lado, los que frenan desde adentro. Es muy claro diciendo desde adentro, refiriéndose a el propio gobierno. Por otro lado, los que hacen populismo, no sé si se refiere a parte de los que están dentro del gobierno, como también a aquellos que salieron del gobierno y que quizás fueron parte del PRO en algún momento y después pasaron a las filas de La Libertad Avanza. Por otro lado, también tenemos que la Corte Suprema resolvió intervenir en la demanda de La Pampa contra el Estado Nacional por la coparticipación. Esto es una novedad porque le otorgó un plazo a la Nación de 60 días para que presente su respuesta al reclamo. El reclamo de La Pampa busca que el 1% de los fondos que hoy son asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea repartido diariamente y de manera automática entre las provincias. La Corte le dio tiempo a la Nación para que resuelva este problema y temo que tendrá que volver a intervenir si esto no llega a buen puerto. Como decíamos al principio, YPF también tiene que resolver hoy qué va a pasar con los precios de los combustibles tras el fin de lo que se llama buffer, que es una especie de colchón que toma un precio de referencia, en este caso de $80-85 el barril, para llevarlo o más arriba o mantenerlo como está, sabiendo que hoy el precio del barril Brent está por encima de los $100. Y por ahora no hay ningún atisbo de que lleguemos a tener un momento de paz o una situación de paz en la guerra. De hecho, no se está respetando el alto al fuego. Entonces, teniendo esto en cuenta, después de los 45 días de los que habló Horacio Marín, que es el CEO, en este caso de la compañía petrolera oficial o mixta, van a resolver en la mesa del directorio qué hacen con los precios de los combustibles en toda la Argentina. Se mueven en distintas direcciones según el horario, o sea, los micropricings, y según la región del país. No es lo mismo cargar nafta en Juan B. Justo y Guatemala que cargar nafta en el norte o el sur de la ciudad, y mucho menos en el conurbano. Ni hablar de las ciudades que están en el norte, a diferencia de las que están en el sur del país. Cuanto más cerca de las refinerías estén las localidades, más
barato van a pagar el precio del combustible, porque tienen menos costo de logística. Cuanto más alejadas de la refinería, van a pagar un precio más alto por el mismo combustible. ¿Por qué? Porque a eso se le suma el costo de transporte. Tenemos 2 noticias más del día y después tenemos a los audios de los protagonistas. Kicillof presentó su libro ayer en la Feria del Libro de Smith a Keynes. En su presentación criticó al gobierno, como debía ser. Dijo así: el riesgo que hay en la Argentina no es Cuca, es Milei. El gobernador disertó en la Feria del Libro y cuestionó la escuela austríaca y dijo que si Keynes viera hoy lo que pasa en el país, volvería a morirse. Esa fue la frase del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y por último, tenemos una novedad en el AFA Gate. Los veedores del gobierno nacional fueron a la AFA la semana pasada y también a la oficina para revisar lo que pasa con la Superliga, para iniciar el control de balances y contratos millonarios del fútbol argentino. Esto está abierto, completamente abierto, porque mientras el gobierno pone veedores, la justicia define la suerte del principal actor de la AFA, que es el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Chiquitapia, que por ahora tiene prohibida la salida del país. Tiene prohibida la salida del país y Paula me acaba de decir que faltan 30 días para el Mundial. Después vamos a ver qué pasa, si realmente va a viajar o no va a viajar. Yo supongo que le van a hacer una ventana temporal de permiso para que viaje al menos a los partidos de Argentina. Pero también es cierto que si la justicia no está de acuerdo con que esta persona salga del país porque no puede dar explicaciones sobre el patrimonio tanto de la entidad como su patrimonio personal, y quizás tenga derecho a impedirle la salida del país. Claro. Pero es una discusión judicial. Por último, la nueva etapa de la fiscalización dispuesta por el Ministerio de Justicia, en este caso con los veedores del gobierno, prevé el acceso formal a la documentación societaria y administrativa de la AFA y todas las entidades que conduce Claudio Chiquitapia. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Bueno, nos metemos entonces ahora con el mundo del deporte, Juli, para seguir desarrollando un poco lo que ocurrió durante el fin de semana. Ya te hablaba yo de ese partido, ese impresionante partido realmente que tuvimos en el Monumental con lo que fue la clasificación de River entonces a la siguiente instancia. Partido entonces entre el equipo millonario y también San Lorenzo. Se daba ese cruce, un San Lorenzo que se fue arriba en el marcador al minuto 37 con el dato de Ausmendi. Muy buena jugada del Perrito Barrios, muy buen centro, y Ausmendi que llegaba en medio de Rivero y de Marcos Acuña a anotar así el 1-0. Luego también se daba el empate de Marcos Acuña en el segundo tiempo, modificaciones que hacía el Chacho, entre ellas el ingreso de Juan Fernando Quintero, quien puso el centro para el gol del Huevo Acuña. Después, al 94 casi, Fabricio López, entonces el hombre que anotaba el 2-1, y ya después de este momento de partido se iba a dar el empate. En ese minuto 94, esto estamos hablando de tiempo suplementario, parecía que San Lorenzo se iba a quedar con la victoria, y en la última del partido apareció una pelota fantástica del colombiano que tenía la cinta de capitán entonces para anotar el 2-2, llevar todo al punto penal, y que allí se luciera por supuesto también la gran figura de Santiago Beltrán, el arquero de River. Juan Fernando Quintero habló acerca de lo que fue la victoria, bueno, la clasificación, y por supuesto de ese momento difícil que está atravesando el equipo con la hinchada. Bueno, se pone uno emocional. Creo que eso es lo que nosotros sentimos, el fútbol, ese club que nosotros amamos. Creo que a veces se nos da más de lo normal, nos da muy duro, pero bueno, yo creo que esa es la energía que nosotros tenemos, la hermandad, más allá de lo que se habla afuera. Nosotros dentro del campo tratamos de hacer las cosas bien. Yo creo que somos justos merecedores del triunfo, porque por todo lo que hicimos en el campo, por todas las ocasiones. Hay veces el fútbol es duro, pero hoy nos dio la razón, hoy nos dio el premio, y creo que, bueno, felicitar también a todos mis compañeros. Creo que esto es de todos, ¿no? Un Juan Fernando que estaba pues enojado también con un poco la reacción de la hinchada, lo manifestó también cuando se le dio el gol, por supuesto. Bueno, hay un River que prepara para tener su partido, por supuesto, el día miércoles, entonces, ante Gimnasia allí en el Monumental. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo.
Ezequiel Marcusi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juli, Paula, muy buenos días para ustedes. Bueno, como ustedes decían, muchísimo frío, temperaturas muy bajitas en gran parte del centro del país. 2.7 grados en Ezeiza en este momento, Wow. En la capital federal. Sí, realmente. ¿Ves, Paula, ¿ves que nosotros estamos bien? Sí. No, yo estoy muy preocupada. Dios. No, mira, Paula, para estar mejor hoy tendrías que ir a Comodoro Rivadavia, A si ver. querés, porque sí, el ranking de temperaturas hoy, oficial del Servicio Meteorológico, está dado vuelta. Comodoro Rivadavia ahora tiene 14.9 grados en este momento, Ideal. Sí, sí, totalmente, sí. O si no te vas a Aeroparque, dentro de todo, dentro de la ciudad de Buenos Aires no hace tanto frío, 7.8. Mirá qué bien. Igualmente, bueno, está más frío. Sí, más cerca del río, un poquito más cómodo. Pero bueno, arrancamos con temperaturas muy bajitas hoy, más parecidas a lo que es junio, julio que mayo. Pero bueno, esto se va a acomodar, de a poquito se va a ir acomodando ya a partir de mañana, con máximas que van a subir, mínimas también. Pero hoy hay que saber que hay que salir bien abrigados porque las temperaturas son muy bajas y la máxima también va a ser bastante baja, 16 a 17 grados. Con sol, eso sí es una buena noticia, pero bueno, para el arranque de esta jornada, muchísimo frío. No hay alertas en gran parte del país, solamente en la provincia de Santa Cruz. Allí hay alerta por nevadas en la zona cordillerana y también, y también agregó a la provincia de Tierra del Fuego, que también tiene alerta por nevadas esta jornada. Muchísimas gracias y nos reencontramos. Perfecto, hasta luego, chau. Now. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. La batería es William, mi batería es William. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y probá lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Aprovecha 9 cuotas sin interés en asistencias y viaja protegido. Turismo City, paga menos por viajar. Llegó Hot Sale a Sodima. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en herramientas, pinturas, electricidad, plomería, aberturas, construcción y más. Concreta tus proyectos al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodima. Para más información o limitaciones aplicables consulta en www.sodimac.com.ar. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa.
es el ingreso disponible? Ese es el punto en el que está haciendo foco el gobierno nacional, o al menos está preocupado por entender qué va a pasar con esa variable, que para muchos es desconocida, pero que es importante entender porque eso también es el combustible del termómetro social o del humor social. En la cantidad el ingreso disponible, para que se entienda, es la cantidad de dinero que le queda a una familia o una persona después de haber pagado los gastos básicos y los impuestos. Es decir, lo que le queda para ahorrar, para invertir o incluso para gastar en todo aquello que no es vital. Así lo define una consultora, Empiria. Eso se llama ingreso disponible. Según la consultora, en febrero el ingreso disponible cayó 0,6 contra enero y 2,8 interanual. Este es el último dato de la consultora porque es el último dato oficial sobre salarios. Eso significa que está 11 puntos por debajo del nivel promedio en los últimos 9 meses. Es decir, que si tomamos la referencia de los últimos meses previos a la transición del gobierno, entre enero y septiembre de 2023, hoy, tomando la misma distancia hasta ese momento, tenemos un salario disponible de 2 dígitos, menor, o sea, 11 puntos por debajo. Un economista que se dedica a analizar estos temas explica lo siguiente. El ingreso disponible, es decir, el ingreso que queda luego de pagar la luz, el gas, el agua, el alquiler, cayó aún más. ¿Por qué? Porque el precio relativo de esos servicios públicos creció más que el resto de los precios. Entonces, lo que queda disponible es menos. El ingreso disponible se achicó y cayó aún más que el ingreso en términos reales. ¿Cómo hacían las familias? ¿Qué hacían los jubilados, los pensionados, los trabajadores? ¿Qué hicieron para sostener ese nivel de ingresos, sostener los niveles de consumo? Se endeudaron. Por eso el crédito creció 74% con respecto a noviembre del 23. Creció fuerte, tuvo un pico muy fuerte y los últimos meses se viene estabilizando. ¿Por qué? Porque la gente optó como el crédito como una manera de complementar sus ingresos. Bueno, lo escucharon a Diego Bocio, que es economista, que es uno de los directores de la consultora Equilibra, que explicaba un poco este concepto que miran los economistas, pero que ahora también está mirando el gobierno. ¿Por qué? Porque si el ingreso disponible se diluye, la población probablemente esté malhumorada, esté enojada o esté defraudada por el gobierno. De lo contrario, si el ingreso disponible crece, probablemente la población esté más conforme, más allá de las medidas públicas y políticas que tome este gobierno. Esto pasa porque los salarios subieron por la escalera mientras que los precios subían por el ascensor. Una frase muy remanida, pero que se usa mucho para explicar este tipo de cuestiones. La preocupación del gobierno tiene más que ver con cómo se siente la población toda o la mayor parte de la población que el año que viene va a votar respecto de lo que realmente está pasando en la economía. ¿Por qué? Porque ellos están confiados en que los drivers macroeconómicos, en que las variables macroeconómicas van a mejorar notablemente durante este año y cuando lleguemos a diciembre, todo lo que hoy estamos marcando como un defecto del plan económico va a ser un beneficio, una virtud. Entonces no les preocupa el proceso, pero sí les preocupa que la gente no lo pueda ver, o al menos que lo sienta como un perjuicio. En el primer trimestre de este año, los salarios bajaron y subieron los costos fijos. Esto implica que los salarios reales cayeron de nuevo 11 puntos, mientras durante 6 meses consecutivos, mientras que los gastos subieron 3,5%. Esto significa que la electricidad, el gas, el agua y las expensas están por encima del promedio de los últimos por lo menos 3 años. Entonces, con un mismo salario, sin haberse movido por paritarias o sin haber tenido un aumento salarial, los gastos aumentando para una persona que, aunque viva sola, tenga un ingreso disponible o un ingreso real más el ingreso disponible asequible, ahora se convierte en una persona que siente que no llega a fin de mes. Y digo siente no de forma peyorativa, sino porque quizás estaba acostumbrado a una dinámica administrativa de esos ingresos que hoy no puede llevar a cabo porque cambió la economía toda, cambió la actualidad, cambió la coyuntura. Tengo 2 escenarios. ¿Qué pasaría si la tasa de inflación de abril, que se conoce el jueves 14, esta semana, diera mejor, diera cerca de 2,5. Eso significaría que podríamos estar hablando de un punto porcentual menos de rebaja respecto al mes anterior. Y si la de mayo da cerca de 2, estaríamos hablando de que la inflación podría haber bajado 1,4% puntos porcentuales respecto al mes de marzo. Eso, sin tocar los salarios, sería ya una compensación inmediata para los bolsillos de prácticamente todos los argentinos, sin importar de qué segmentos socioeconómicos sean. Pero si además de eso subimos el salario
1, 2, hasta 3% en el segundo trimestre del año, la compensación sería mayor. ¿Por qué? Porque mientras baja la inflación, también subirían los salarios. Y la ecuación se invertiría. Si eso pasase, probablemente empezase a cambiar el humor social. Y si eso ocurriera, entonces el gobierno tendría una presión menos para poder seguir adelante con el plan económico original, que sería terminar de bajar los subsidios a las tarifas, al transporte y empezar a hacer nuevos recortes en la economía. Seguimos repasando algunos resultados entonces de este fin de semana, duelo que vamos a tener entre Rosario Central y Racing. Y este partido se da a partir de lo que fue la eliminación a manos del equipo de Jorge Almirón de Independiente, un Central que en Gigante de Arroyito triunfó, no fue uno de los locales que por supuesto perdió, sino uno de los que ratificó entonces esa condición de favorito. 3-1 victoria entonces para Rosario Central en lo que tenía que ver con este duelo. Además, gran figura Ángel Di María, Cantizano y Verón, dos de los juveniles que anotaron 19 años para cada uno de ellos, y Ábalos, entonces, el hombre que descontaba para Independiente, más allá del tanto que marcaba, por supuesto, el Fideo, que así habló después de lo que fue esa clasificación. No lo empaté, lo empatamos. Creo que el equipo hizo un gran trabajo. Demostramos que jugamos al fútbol, que hacemos las cosas muy bien, que estamos trabajando muy bien, que nosotros demostramos dentro de la cancha. Lamentablemente hay gente que habla de más al pedo y termina involucrando a los jugadores que no tenemos nada que ver. La verdad con muchos de los chicos durante el partido de Independiente. Creo que las cosas externas quedan afuera, entre nosotros estuvo todo bien, se vio hasta el final, así que eso es lo más lindo del fútbol. Porque el equipo va, porque Central va y porque estamos en un carnaval muy lindo. Ábalos abrió la cuenta al minuto 36, Di María lo empataba entonces ya en el tiempo de adición, y para el segundo tiempo, bueno, Central se encargaba de anotar los otros 2 goles para el 3-1. Partido que tuvo sorpresa, lo encontramos en La Plata, en ese resultado que fue la victoria por la mínima de Racing ante Estudiantes, un Estudiantes que llegaba mejor, y esa fue... O creo que también fue una de las conclusiones que se dio después de este fin de semana, de estos octavos de final, y es que muchos de los equipos que estuvieron liderando gran parte del torneo en cada una de sus zonas, bueno, no pudieron avanzar. Estudiantes, uno de ellos, Santiago Sosa, después de un tiro de esquina, bueno, conectaba y anotaba de cabeza para que el equipo de Gustavo Costas al minuto 89 se quedara con esa victoria, no tuviera que ir a alargue, no tuviera que ir a penales, y estamos hablando entonces de la clasificación. Gustavo Costas, justamente el técnico de la academia después de la clasificación. Siempre te quieren dividir. Yo por algo no digo boludeces, que digo todos juntos, vamos a estar todos juntos. Te quieren dividir para debilitarte. Esa es la verdad. Y nosotros nos pegamos tiros solos. Esta es la verdad. Yo pienso que si soy de Racing, tenemos que estar más juntos que nunca. Ahí sabemos que podemos estar, en 2 fechas más podemos estar en otra final y tenemos que aprovecharla. Y vos decís, pues sí, el semestre, sí, fue un semestre rarísimo, porque habíamos hecho una excelente pretemporada, después unas cosas con los chicos y bueno, pero después la unión estuvo siempre. Miljevich, el hombre que ejecutaba el tiro de esquina, y bueno, Sosa quien lo concretaba, más allá que Estudiantes también tuvo algunas oportunidades claras durante el partido, lo de Guido Carrillo y una de Cetré, un golazo que fue anulado desafortunadamente para el colombiano. Bueno, así se daba entonces la clasificación de la academia. También nos quedamos con lo que fue entonces esa eliminación de Boca allí en la Bombonera, partido del día sábado, duelo de Boca frente a Huracán, y lo que fue la gran victoria del Globo. 5 tantos además en prórroga, en un compromiso en el cual Galíndez fue figura porque atajó absolutamente todo el arquero de Huracán. Úbeda también dio sus conclusiones después de la eliminación entonces del equipo Ceneice. Lógico que perder un partido como perdimos hoy nos deja angustiados, pero la verdad que si uno analiza el trámite en general del partido, hemos tenido, creo yo, un dominio absoluto del juego. Tuvimos muchas situaciones de gol. Cuarta eliminación de Boca en la Bombonera en los últimos 15 meses. Un Boca que acumuló su 6º partido consecutivo sin poder ganar en tiempo suplementario. Esto lo decimos también, bueno, porque Huracán abrió la cuenta al minuto 5 con el tanto de Leo Gil. Luego Milton Jiménez al 87 empataba todo. Se iba a la prórroga y ahí iban a aparecer los goles. Tanto de Oscar Romero, de uno de los hermanos, esto desde el punto penal al minuto 94, con faltas absurdas de parte del conjunto local. Luego al minuto 103
también otro penal, y Ángel Romero, el Robero de Boca, que al 116 anotaba el segundo tanto. Les decíamos, faltas de Lautaro Di Lolo, bueno, todo bastante preocupante para el equipo de Úbeda. Y Diego Martínez, ex entrenador de Boca y ahora entrenador de Huracán, también daba sus conclusiones después del partido. Sabíamos que íbamos a venir a una cancha muy difícil, con el plantel o uno de los dos planteles de mayor jerarquía del fútbol argentino, que tiene un buen presente, pero creo que el equipo mostró mucha personalidad. Creo que los primeros 20-25 minutos el plan de partido salió como lo habíamos pensado. Creo que pudimos jugar bastante en campo de ellos, sabíamos que iba a ser difícil tener el control, porque Boca en eso lo hace bien, pero que también nos iba a conceder situaciones para tratar de aprovechar. Y después el equipo mostró mucha nobleza para sostener el resultado con situaciones difíciles a veces en algún tipo de fallo, pero sobre todo mucha hombría. Huracán que se quedó con 9 ya sobre el final, la verdad, la manera increíble, ¿no? Increíble la manera en la cual cerraba el globo el partido. Otros resultados entonces, decíamos, la victoria de Belgrano, González Metile el que anotaba el 1-0 frente a Talleres, en lo que fue el 2-1 de Unión de Santa Fe frente a Independiente Rivadavia, que no pudo, el equipo mendocino que venía siendo sensación, el 2-0 de Argentinos Juniors ante Lanús con los tantos de Francisco Álvarez y el de Alan Lescano ya al minuto 96, y bueno, también repasar entonces el 1-0 de Racing y finalmente el 1-0 de Gimnasia ante Vélez. Marcelo Torres, que desde el punto penal anotaba para el equipo de La Plata. Tenemos un bloque con las voces de los protagonistas y estas son las noticias que ocurrieron entre ayer a la tarde y ayer a la noche, algunos de esta mañana. Vamos a empezar con Luis Caputo, el ministro de Economía, que anoche estuvo en una entrevista en la pantalla de La Nación hablando no solamente sobre distintas situaciones que atañen a la mesa política y al gobierno, sino también sobre la novedad de la semana pasada, el Super Rigi. Se le preguntó sobre en qué consiste este nuevo programa, este proyecto de ley que va a ir al Congreso a ser debatido para luego ser aprobado, y cómo van a ser las inversiones y de qué tipo. El Super Rigi es un sistema que tiene todavía más beneficios impositivos que el Rigi y que lo hacemos para captar industrias que hoy no están desarrollándose en el país. Esto es extraordinario porque implica un montón de industrias de vuelta. Puede ser agroforestación, puede ser de vuelta en desarrollo de autos eléctricos, puede ser data centers para inteligencia artificial. Hay un montón de cosas que va a generar un montón de empleo y sobre todo va a servir para las próximas generaciones. Esto no es una cosa que, digamos, que vemos el fruto en un año. Esto lo van a ver los próximos gobiernos. Es extremadamente federal y cambia, como dije en la conferencia, la matriz productiva argentina porque incentiva la industrialización de nuestros recursos. Por otro lado, el ministro también adelantó que la inflación va a ir menguando a medida que pase el tiempo y ya dice que en marzo va a ser más baja que que en abril va a ser más baja que la de marzo. Entramos en un proceso ahora más virtuoso, donde ya estamos terminando de absorber el shock interno del año pasado, que fue muy fuerte, y entramos en un proceso de desinflación nuevamente. La inflación de abril probablemente va a dar sustancialmente más baja que la de marzo. Todas las estimaciones están entre 2,5 y 2,7, 2,8. Entonces va a estar más o menos en ese entorno, que es sustancialmente más bajo que el 3,4 de marzo. Y como estamos viendo ya en los datos, empieza un proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio. Entonces, yo creo que a partir de junio se vienen los mejores meses. Eso es lo que digo. Yo digo, ahora estamos en un proceso de recuperación. También el ministro se ocupó de responderle a aquellos economistas, sobre todo al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, de las críticas sobre el modelo económico. Nosotros miramos todos los datos. Estamos en el nivel más alto en lo que es el estimador mensual de actividad económica, que es un proxy de lo que es el Producto Bruto. Entonces estamos en récord de lo que sería el estimador mensual de actividad económica. Estamos en récord de consumo, estamos en récord de exportaciones. Entonces los datos también, digamos, son contundentes de que claramente este es el camino.
Y por último, Luis Caputo, ayer en la entrevista con Luis Majul en la pantalla de La Nación, dijo que nadie va a dejar de invertir por el caso Dorni. Hay algunas especulaciones con que el tema del jefe de gabinete está impactando sobre el riesgo país, y esa sería la razón por la cual el riesgo país no baja. Bueno, según los analistas financieros y algunos analistas económicos, eso no tendría sentido, porque entonces, ¿por qué la semana pasada, después de que se tomaran medidas en la Argentina, pero también menguara el nivel de intensidad de la guerra, el riesgo país bajó y luego volvió a subir, y esto, en el caso Dorni, nada cambió? Hoy Argentina está con un programa económico mucho más sólido, que hace que te parezcas más a un país normal. En un país normal, si hay un problema político, no tiene impacto en la economía, no tiene impacto en su moneda, no tiene impacto en el riesgo país. Este es el único país que por ahí hay un evento político y tiene impacto en la economía. Pero eso siempre es producto de que la economía estaba desordenada. Entonces, ahora este no es el caso. Y si mirás, el riesgo país está prácticamente en los mínimos, con el caso Adorni, pero sobre todo en pleno shock externo. Entonces, eso no está pasando. Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni. En contraposición, el economista liberal Agustín Echevarne habló sobre cómo está la situación del país actual en materia económica respecto a gobiernos anteriores y criticó el peronismo. Es impresionante que un partido político represente la destrucción económica de un país. Lo que yo miro es, trato de ver cuál es la probabilidad que el mercado le da a que gane Kicillof o Milei. Y es aproximadamente 85% que gane Milei y 15% que gane Kicillof. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo por el riesgo país. O sea, el riesgo país básicamente es el peronismo. Absolutamente. Marcos Victorica, un empresario argentino que está radicado en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, y se dedica a hacer inversiones en lo que se llama storage, en lugares de depósito, estuvo en A24 y charlando, conversando con Antonio Laje, dijo que para él y para lo que se ve de afuera, Javier Milei como presidente en la Argentina es casi un milagro. Aquí me encontré, primero que todo, con un milagro que es Milei, y yo no soy mileísta, no es político, pero Milei junto con Trump son los dos que vieron que esto es el medio de hacer política. Y junto con eso, creo que le tocó la oportunidad de que el mundo está viviendo la era post-imprenta. Milei y Trump no son hombres de partidos políticos. Entonces, el mundo está cambiando de una manera vertiginosa. Y en la vereda de enfrente, en medio de la discusión del Estado Nacional con las universidades, sobre todo por el financiamiento que no termina de definirse si el Estado lo va a cumplir en función de lo que dice la justicia o no, apareció o reapareció Sergio Massa, que hacía mucho que no daba entrevistas. En este caso fue en un móvil en la Universidad Nacional de La Matanza con una presentación y una inauguración. Y Sergio Massa dijo que la universidad tiene que dar pelea. ¿Qué le dirías a un joven que no tiene esperanza en el futuro, con las cosas que ven el día a día? Que peleen para que la universidad siga siendo pública, gratuita y le dé oportunidad a todos los que arrancan de abajo. Bueno, y para terminar, Aldo Abraham, economista liberal de la Fundación Libertad y Progreso, habla sobre cómo hay que diferenciar a los argentinos que entienden que la macroeconomía es parte de la micro, es la otra cara, y que los argentinos tenemos que empezar a entender que la macro y la micro no son cosas distintas. Los argentinos tenemos una mala costumbre que nos la vamos a tener que sacar de encima si queremos ser un país normal, que es diferenciar entre la macro y la micro. En realidad, cuando uno habla de la macro es generar las condiciones de normalidad, de seguridad jurídica, de estabilidad, como para que cada uno de nosotros manejemos nuestra micro. Uno de los absurdos que hemos tenido acá es que han protegido por ahí a un montón de sectores en los gobiernos anteriores. ¿Para qué? Para que allí fuera negocio ir a invertir, ¿sí? Ir a invertir cuando esos sectores en una economía normal eran inviables. Y hoy ese alguien, ahora que los argentinos hemos decidido ser un país normal, se encuentra que
va a perder toda su plata. Porque alguien se creyó Dios, un iluminado, que sabía mejor que nosotros en dónde teníamos que poner nuestra plata. La verdad es que eso se tiene que terminar. O sea, que un funcionario se ocupe de la micro, si hay alguno que piensa ocuparse de la micro, yo voy y lo trompeo. 51 minutos pasaron de las 7 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Romina Wiener. Sí, en estos momentos se produjo un choque de dos autos en el barrio de Liniers sobre Avenida General Paz, altura de Rivadavia, en sentido al Riachuelo, hacia Puente La Noria. Ahí la circulación está reducida y hay demoras. Además, muy lenta la circulación en Panamericana, entre 197 y 202 hacia General Paz, y retrasos en acceso este, altura Aedo, hacia la autopista Perito Moreno. El tren Belgrano Sur, ramal González Catán, sigue operando con demoras. Subtes a horario, Juli. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Now, en WhatsApp, 1180 697 9. Bueno, nos están escribiendo, Paula, en nuestro canal de YouTube, Now 979, ya nos pueden seguir ahí. Ya sabemos que tenemos en este momento más de 200 personas mirándonos a esta hora. Así Excelente. que les agradecemos porque sabemos que se están moviendo, que tienen que llevar a los chicos al colegio, tienen que ir al gimnasio, tienen que ir a trabajar, tienen que hacer cosas. Este es el horario en el que las personas se mueven y a la tarde es el horario en el que se quedan en su casa. Así que para nosotras es un montón. En una góndola normal hay encuentro paquetes de galletitas francesas, dice Leandro, creo que ya lo leí, pero de paso lo repasamos. Después dice Silvia, buenos días, nos dice buenos días a todos. Y dice riesgo Adorni. Bueno, ella es una de las que piensa que lo que el riesgo país no baja tiene que ver con el caso Adorni. Yo creo que es mucho más amplio que el riesgo. El riesgo país tiene que ser algo que tenga una explicación idiosincrática, porque si no, no habría explicación de por qué bajó una semana y volvió a subir, porque el caso Adorni no cambió y sigue en investigación. Sabes que estuve mirando en algunas de las páginas de estos comercios, digamos, de estas grandes cadenas Sí. de supermercados, el tema de, bueno, de elementos importados, y en lo que tiene que ver con picantes, hay un montón. Picantes hay mucho, quesos también, y tipos de sales. Creo que son de las cosas que también más se destacan. Especias decís Especias vos. también, sí. Aderezos vi yo. Ayer estuve en el supermercado, vi aderezos, vi postres envasados. Otra cosa que me pasó, A ver. en el Caribe encontré Franui. Perdón por la marca, ¿no? Pero me llamó la ¿sí? atención. En un parador de una playa completamente aislada de la civilización. Y de la marca... En inglés. Ah. Pero dicen que lo importan, es un producto que se importa de España, porque la propia compañía argentina tiene una fábrica en Valencia o cerca de Valencia. Ah, buenísimo. Entonces, para ellos es más económico importar el producto cerrado, envasado, desde España que desde Argentina. Imagínate lo costoso que es mandar las cosas desde la Argentina. Desde acá. Pero me llamó la atención eso, porque nosotros estamos presentes en muchos lugares del mundo con productos autóctonos que no sabemos, porque salen desde otros países. Es verdad. Bueno, en Colombia, por ejemplo, en materia de vino, no llegan todas las etiquetas, ni es que lleguen una cantidad muy amplia, llegan más vinos chilenos. Y la realidad es que la poca oferta que hay de vinos argentinos, por ejemplo, ellas son bastante costosos también. Claro. Bueno, vinos argentinos encontré, no de los mejores, pero había. También tiene que ver con qué tipo de cultura es la comunidad o la sociedad que compra esos productos. A dónde llega, si vos claro. no tenés desarrollado el sabor o el gusto por el vino, tampoco vas a elegir algo muy sofisticado. Entonces estaban los vinos que habitualmente conseguimos nosotros en el supermercado como vino de mesa. Sí. De marca reconocida, pero vino de precio medio, no de los mejores. Sí. Si te vas a Estados Unidos vas a encontrar mejores, y si te vas a Europa ni hablar. 7:55 de la mañana, nos quedan 5 minutos para llegar a las 8. Ya sabemos que hacemos el cambio porque viene Paulino Rodríguez y se suma al equipo. Hasta esta hora sabemos que son 5 los grados de temperatura que hace, al menos en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Sensación térmica 4,6, o sea que hoy es un día frío, pero va a mejorar durante la tarde. Si salen a esta hora, abríguense. Now.
Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además, nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. La batería es William, mi batería es William. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viaja con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City, paga menos por viajar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Llegó Hot Sale a Sodimac. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en pisos, electro, baños, pinturas, herramientas, muebles, decoración y más. Llévate todo al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.sodimac.com.ar. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now 95. Now.
secuelas de la garganta que está al límite, por supuesto, ¿no es cierto? Ay, me pasó lo mismo. ¿Te pasó lo mismo con Yo, qué? sin ir a la cancha, pero tenía que hacer el programa antes y no podía más. ¿Qué gritabas al aire? Fuera de aire. O sea, entraba después del partido. Por lo de Juanfer, decís vos. Por todo. Está bien. Sí, Juanfer que estaba un poco hasta enojado con la gente, digamos, porque River pasó de que se vayan todos a una algarabía total. En River somos así. La verdad es que, bueno, fue un partido notable el que tuvo sí, me enteré, penales River. hasta sí, yo creo que es mucho para Juanfer, digamos, tampoco está en un gran nivel, está bastante errático. Fue el diferencial para el segundo tiempo. Y gol. Sí, son 2 jugadas, el partido tiene multiplicidad de jugadas, son 45 minutos. Pero no le quería dar ni una. No, pero asistencia y gol. O sea, pero es muy importante, Juanfer, para mí River, ¿cómo no le voy a dar tiene que ser a suplente. Juanfer? Dijo, son 2 jugadas. No está para jugar 90 minutos, Sí Juanfer. sí no está. tiene, pero no le da el físico. Vos podés jugar, pero es como decía, viste, Ruggeri, en algún momento yo le tiraba el camión, los jugadores pasaban, y le tiraba la edad y los jugadores pasaban igual, no había manera. Bueno, no sé, más allá de esa discusión que tengo afable con Paulita, que es colombiana y por lo tanto defensora de Juanfer Quintero y todo cuanto colombiano aparece en el fútbol argentino. Lo cierto, Pauli, es que yo creo que en River le falta producción futbolística al equipo y que Juanfer podría haber sido una opción desde el arranque, o que en Páez jugamos sin 10, eso creo que se notó un poquito, pero el planteo del primer tiempo era un planteo para ganarlo. San Lorenzo sorprende, se queda con uno menos, eso trastoca todo. Juega más de 1 hora y media con uno menos. Fue épico porque en la pelota final River empata 2-2. Sí, me enteré. Y fue épico porque veníamos 2 penales abajo y apareció la magia de un pibe que está llamado a ser héroe, está llamado a ser un distinto, está llamado a ser arquero de selección. Creo que va a ser el 4º arquero además, ¿no es cierto? Está en la prelista, va a estar en la prelista del Mundial. Imagínate que hace 6 meses no estaba ni siquiera en el banco de suplentes de River. Y hoy no solo es el arquero titular de River, hace 3 años estaba en un intercountry. Estudia economía, es un diferente, tiene un nivel de declaraciones descomunales. Es una personalidad completamente distinta. Olvídate, y ayer fue a levantar incluso al arquero adversario, que es un arquero que es integrante de un cuerpo de selección como el de Paraguay, el arquero de San Lorenzo, que además había tenido una gran actuación y que además había atajado 2 penales. ¿Él era arquero suplente original o ascendió? No, ni siquiera era tercer arquero. Lo que pasa que se va el suplente, ¿no es cierto? Ayúdame, Paulita, en esta reconstrucción. Se va el suplente que se va a Rosario Central, Ledesma. Exacto. Vuelve Centurión, que era el suplente tradicional. Se lesiona Armani. Centurión no puede atajar porque también está lesionado. Aparece, lo elevan desde las inferiores a Santiago Beltrán. 21 años, imagínate. Y con 21 años se carga. Sí, nene, está claro que hay de 17 a 18 en cancha. Sí, debe pero ser, arquero es difícil tan joven. Y se cargó el arco de River y lo hizo de una manera dramática. O sea, gracias a él ganaron, buena. eso me estás diciendo. Marcó el diferencial real en el momento más importante de River, porque además ataja una pelota en el segundo tiempo, cuando San Lorenzo está ganando 1-0, que es la única que tiene, la mano cambiada, después de un rebote, a contrapierna, que definitivamente es una de esas pelotas que vos decís, la verdad que acá se ve la pasta de un arquero. Ok. La mano cambiada, ¿qué significa? Que ataja al revés, claro, con otra exactamente. mano. O sea, no del lado que le toca, sino con la otra mano. Correcto. Entonces, definitivamente ha hecho un diferencial extraordinario este chico. Perfecto. Que además, insisto, por eso le dicen San Beltrán. Todos ya, ¿no? San Beltrán. Él me mira como... Querido Juanjito Salce, bienvenido también. Hola, buen día, ¿qué tal? Hola, Juli, hola. Hola, buen día. Pau al cuadrado, hacía un saludo binomio y sí, claro, Paulita, está bien, Pau al cuadrado está bien. Claro, es bueno, sí, es un saludo geométrico, si querés ponerlo. Es cierto, correcto. Bueno, así que nada, River ha hecho de la suya, mi garganta lo dice, sepan disculpar todo el resto de hinchas del fútbol argentino, pero qué sé yo, ayer fue una noche larga, terminamos a 10 de la noche y el frío también hizo de la suya. Hoy no se siente tanto o nos ambientamos o algo pasa, pero yo no sentí tanto frío, francamente. Yo tampoco, porque no hay viento. Bueno, exactamente. No estaría en la línea. No es el caso de yo no Paulita. pienso igual, pero está bien. ¿Vos sos violento también? Sí. Tenemos 2 contra 2. Yo no estaría en la línea de ustedes. Yo siento que... Sí, utilicé igual 2 capas de pullovers, que es como... Sí. Paula es de los tuyos. Sí, yo de los míos. 2 capas. Trajeron uno de tu equipo. Sí, soy violento. En cualquiera de los casos, el frío se ha instalado en el AMBA y el alivio recién llegaría hacia el fin de semana, es lo que dijo Ezequiel Marcuzzi. Un ratito le vamos a pedir algunos detalles. Fueron impresionantes los videos de todas maneras del fin de semana. El denominador común fue la lluvia, fueron las tormentas, el temporal, terrible. Olas de hasta 8 metros en Mar del Plata, Necochea, Montehermoso. Hubo también
una espuma que se vio muy fuerte, incluso en Quequén. En Montermoso, el intendente Arranz dijo: todavía estamos evaluando los daños. Hubo destrozos en el Club de Pesca en Mar del Plata, también en la zona de la Normandina, en el Torreón del Monje. Sí, no sé lo vi ayer, sí. Fueron fuertísimas. Por supuesto, apareció la nieve en la Patagonia, también otros de los elementos realmente muy relevante el fin de semana, incluido en la provincia de Córdoba, en los valles. Hubo también en Tafí del Valle, un frío extremo, paisajes teñidos de blanco, todo esto en Tucumán, en efectivamente un contexto en donde el frío se está apoderando y el otoño dejó de ser primaveral y pasó a ser al menos casi invernal, digamos. Sí, y sí. estamos ahí, estamos hasta el fin de semana conviviendo con estas temperaturas, mucho cuadro gripal, mucha cosa viral, en los colegios, etcétera, así que armarse de paciencia, si toca, toca. Solo yo reposo. me vacuné, así que estoy como reactiva. Yo me vacuné más temprano ¿Viste? este año. Yo me vacuné, sí. En marzo. Eso, correcto, Claro. cuando empezaron a llegar las dosis algunas. Nosotros, Paulino, podemos farmacias. salir en camiseta. Bien. Bueno, no Musculosa, tampoco, yo no tentaría, porque que tenga la vacuna no quiere decir que no padezca sé. ni sufra. Yo armé un muñeco de nieve y me golpeó y me pidió entrar. Estaba Hoy frío. sí, en algunos lugares se vio, en Chapamalal ni te cuento, me decían los amigos. Bueno, finalmente tenemos una agenda muy vasta, de todas maneras, en el día de hoy. Están complicados los accesos a la ciudad. Ármense de paciencia, con el frío me parece que la gente saca más autos. Hubo ya varios accidentes, 7 en lo que va de la mañana. Romina Wiener en un ratito va a contar más detalles de algunos de los que había dado cuenta. Y estamos conviviendo con sensaciones térmicas bajas, casi en 1, 2, 3 grados. Eso es Ezeiza, eso es el Gran La Plata. Sí. Y particularmente, el dato curioso es aquí al respecto, que en Comodoro Rivadavia hay más temperatura hoy que en buena parte de la geografía argentina. Describe un poco cómo estamos, ¿no? 14 grados hacía en Comodoro Eso, y acá muy hace bien. 5. Correcto, muy bien, mejor dicho, imposible. Bueno, les cuento un poquito cómo estamos, 8 y 8 en la República Argentina, con temperatura, por cierto, en ascenso en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 5 grados ya, va a ir tomando forma. Temperaturas que van a terminar en los 15, 14, 15, 16 grados, dijo Ezequiel, así que va a ser un poco más benigno, digamos, después del mediodía, con sol acompañando de buen clima. Bueno, les cuento dónde estamos. En principio, tenemos una máxima tensión en el estrecho de Hormuz, porque mientras Estados Unidos e Irán siguen sin acercar posiciones, lo cierto es que Trump dijo a la última propuesta de Irán que es totalmente inaceptable. Por lo tanto, hasta acá no hay ningún punto de acuerdo. No sabemos si la tensión final antes del acuerdo o no, pero el petróleo está subiendo esta mañana, un ratito actualizamos con Juli. Eso obviamente trastoca las perspectivas muy favorables que había habido en los mercados la semana pasada. Veremos cuál es el impacto doméstico en las próximas horas. Lo cierto es que en el medio de todo esto se da la visita de Donald Trump, que va a viajar el miércoles para el encuentro con Xi Jinping, el presidente ruso, que va a estar al menos hasta el día viernes. Son un encuentro clave en medio de una discusión geopolítica no menor, económica, pero que también tiene ya cuestiones militares. Mientras tanto, queda todavía mucha tela para cortar del viaje y la visita a Washington en el mano a mano con Donald Trump en la Casa Blanca de Lula da Silva, donde hubo una enorme distensión, después de un encuentro que duró bastante más de lo previsto y donde Lula se lleva algunos acuerdos bastante relevantes que si quieren un ratito los repasamos. Foto del fin de semana fue la de Vladimir Putin, no sé si lo vieron, presidiendo un desfile militar austero por el Día de la Victoria. Austero, de todas maneras, es un sinfín de efectivos del ejército ruso, enorme, haciendo honor al Día de la Victoria, hablando de la invasión a Ucrania. El triunfo será nuestro, dijo un amenazante Putin, que lo lideró todo eso el día sábado en la Plaza Roja de Moscú, centrando su intervención en este avance del ejército ruso a Ucrania. Recuerden que es el desfile militar del Día de la Victoria por el triunfo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. Uno habla de esto, Juanjito, y parece que está hablando de una historia que pasó hace 1000 años, y la verdad que es la historia reciente, son 70 años, ¿no? Bueno, han revelado mientras tanto que Israel ha construido una base militar secreta en Irak, sin que el país se entere, todo para atacar a Irán. Eso fue una revelación del día de ayer, un ratito les cuento algún detalle. Ya tenemos en Hungría el nuevo primer ministro, el que terminó con un clima de época, que era Víctor Orbán como presidente después de 16 años. En Gran Bretaña crece la rebelión laborista contra Steinmeier y ya surgen nombres para reemplazarlo. Está bastante complicado todo en Reino Unido. Y la demanda de los hoteles en las sedes del Mundial, Paulita, confirmado, en los Estados Unidos ha caído hasta un 80%, según un análisis realizado en base a encuestas en hoteles en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco, Seattle, donde va a haber sedes de la Copa del Mundo, y eso naturalmente está perjudicando
toda la previa de una Copa del Mundo que no solo Argentina no entró en clima, muchos países no entraron en clima. A 30 días, ¿no? A 30 días. La mayoría. justamente. En Estados Unidos habla del tema. Bueno, o sea, que imagínate que si Estados Unidos no habla del tema, que eso es bastante habitual porque ellos, viste que es el soccer, no Sí, es el ya fútbol. sé. Claro. Tal cual nosotros lo Pero son concebimos. los El béisbol. anfitriones. Fútbol americano y el básquet, en realidad. Claro. El béisbol. El béisbol, son grandes atractivos, correcto. Bueno, acá efectivamente tenemos un tema en la Argentina. Yo desconozco si es porque fuimos campeones, porque no hay tanta importancia, no lo sé. Yo creo que vamos a entrar en clima con la primera lista. ¿Cuándo se da la primera lista, Pauli, del Finales Mundial? de... No, ya en 2 semanas debería salir ya la primera lista. La primera. Sí. O sea, ya 15 se días del debería Mundial. cerrar, sí. Faltan 2 semanas. Y después ¿Sí? tenés... No, para el Mundial no, para la No, lista. Para 2 la semanas lista, para la claro. lista. Y de ahí, bueno, se sacarán 5 jugadores aproximadamente y ya queda la lista de los ¿De cuánto es la 26? lista que tienen que dar? 26. La oficial, la que va al Mundial. Pero 26. la primera, ¿cuánto La otra tiene? puede ser de 31. Por eso, por ejemplo, la prelista... Ah, no de 50 ni 40. La prelista, por ejemplo, en la que hablamos ahora, que está incluido o que va a estar incluido Santiago Beltrán, 55 jugadores. ¿Y cuándo por va a ser ejemplo. esa? Esa Esa seguramente ya la próxima semana salga. La próxima. O sea, Sí, primero sí. 55, después bajamos a 30. Se va bajando, sí. 30 y pico y Ya hasta después quedar los terminamos en 26. 26. Muy bien. Claro, porque depende de las lesiones, de cómo llegue cada uno. Algunos complicado están cerrando para mí. las Todo temporadas. muy y burocrático. demás. Por eso hablaban del álbum de figuritas, que es el No, denominador común, todo el mundo claro. buscando las figuras el fin de semana, qué sé yo, que Y efectivamente pueden Eleonora, contemplar claro. jugadores que después no lleguen al Mundial. Vos sabés porque que vos ella te hizo una eligieron. manifestación al respecto. ¿En dónde? Eleonora. Sí, Eleonora sí, claro. Y vino y dijo, no puede ser. ¿Cómo voy a juntar figuritas de personas que por ahí no están Sí. en la lista? Estaba él indignada, es cierto. Sí, ya lo Eleonora sé. Pérez Caresi. Decimos que está llegando en un ratito junto a Juan Pablo Barsky para la mañana en la continuidad periodística, efectivamente, de Now. Bueno, así que ahí estamos un poco en el mundo, digamos, en términos de los títulos más relevantes, ¿no? Por supuesto que en el conflicto en Medio Oriente yo creo que va a haber novedades y hay que ver cómo termina siendo la cuestión. España también es cierto que fue elegida por China como su gran fábrica de autos en Europa. Varias varias marcas de automóviles del gigante asiático están preparando su llegada al país. Esto también se confirma esta mañana en Diarios de España y es uno de los títulos más relevantes. Y está el tema del crucero, por último, hablando del mundo, porque terminó la odisea y ahora están buscando contener el brote de hantavirus en tierra. Recuerden que el crucero atracó frente a Tenerife, descendieron 94 pasajeros. Mañana va a continuar el operativo, deben permanecer aislados más de 40 días, hay cuarentena obligatoria, en los lugares que designen los países. Un norteamericano dio positivo al aterrizar, mientras que el estado de una pasajera francesa empeoró y en Francia ya se registraron 22 casos de contacto estrecho. Estamos hablando de la variante Andes, que es justamente la única que se traspasa entre humanos. Una Sí. particularidad muy sintomática, muy importante. Y habló ayer, inclusive, el único tripulante argentino, que es un coronel retirado, que se subió efectivamente en Ushuaia el 1 de abril al crucero, y efectivamente dijo algo así como, no hubo más contagios, se siguió con vida normal. Es un viaje inolvidable, lo dijo casi de manera irónica, Sí, por obvio. todo lo que atravesaron, Sí. etcétera. Pero va a ser trasladado él a Países Bajos, por ejemplo. Él eligió. Él eligió Dijeron que Países podía Bajos. elegir, sí. Correcto. Bueno, y hablando de todo esto, Maluma confirmó que va a ser, vos que sos tan amante del mundo de cara de Colombia, Paula. Mirá. y porque es el mejor amigo de Juan Quintero. Ah, no sabía. Maluma confirmó en redes sociales que espera a su segundo hijo, Apa. junto a Susana Estás Gómez. en todo, Paulino. Estás en todo. Una imagen íntima junto a su pareja, su hija. O sea, Maluma será papá Mirá, por segunda vez. Qué tal? lindo, qué bien. Mirá cómo se ¿Vos lo ordenó el reconocés de... por la calle? Sí, Ah, sí. yo no. Sí, eso sí, a Maluma sí. Lo Ah, conozco, Maluma lo conozco, sí. Y en Colombia tiene Perdón, la misma ¿era el que hizo, importancia. ¿Felices los Cuatro o no? Mirá cómo se ordenó el Tengo tipo. ni Ya idea tiene de dos. qué habla. Ya tiene... Sí, un tampoco hijo. lo decís como diciendo era... No, Borges, tenés ¿no? razón. Eso no, Digo, la letra. bueno, no importa. Claro. Pero está bien igual. Pero tiene la misma injerencia que Shakira, por ejemplo, allá, sí. Maluma. No sé Shakira si es muy tanto. querido, ¿eh? Sí, Shakira muy es la estrella. Claro. Sí. Ok. No sé si tanto. Ah, Tanto ok. no Pero- creo. Pero es Le un bajó el distinto. Sí, Sí. le bajó el precio, está todo muy bien. Pero para saber, claro, está muy bien. No, pero yo creo que artistas como, no sé, J Balvin, Maluma, la misma Karol G, que no es de mi gusto, por Karol ejemplo. G, Pero es muy claro. famosa. Sí, pero es gente que también está en este género urbano que ha llevado el nombre de Colombia a otros lados, festivales, etcétera, pero no es lo mismo. como Karol G no estuvo cuando hizo en la final de Me el sorprende Super Bowl. cuando hablas de estas cosas. No estuvo Tiene ahí cara de en la Estuvo presentación de Bad Bunny. de sí. Bad Bunny, claro. Estuvo ahí Karol en G. la casita, estuvo. Estuvo la Karol casita. G, estuvo Ricky Martin, perdón. No me mires con cara de que no tiene el vuelto, porque
estás hablando, vos no, tus pero interpretaciones. hay cosas que uno evoluciona en la vida. A J Balvin lo entrevistamos, ¿te acordás? Sí, en otra radio, ¿sí? J Balvin. Divino. Cuando recién nacía. Muy macanudo. No, hace ya 7 años. 7 años, sí, pero bien. muy macanudo. Y ya era y además que está, consagrado. Balbi lo que tiene es que está muy involucrado en la parte de producción y saca a nuevos artistas. Entonces, en Claro, eso, claro, como exactamente. Eso Claro, es un tipo que apuntala al resto, correcto. Y muy mamero, según él, ¿te acordás? Sí, muy mamero. Dijo, yo soy de mamero, mamá. De mamá. No dio ningún tipo de atenuante. Soy de mamá. Cargando que dijo eso. De verdad, sí, Dijo eso. fuerte. Sí, Le tengo todo mi respeto. para si lo terapia, dijo. sí, pero Sí, está bien. lo dijo muy bien. Bueno, hoy está cerrando una edición histórica, mientras tanto la Feria del Libro. Por Sí. si alguno no pasó, les queda todavía un ratito, es el día de hoy. 1.340.000 personas Récord. asistieron. Sí. Récord absoluto. Nunca hubo tanta gente pagando un ticket por caso, o por lo menos en la Feria del Libro, que fue uno de los enormes atractivos estas 2 últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el medio de la tensión judicial, mientras tanto, hablando de la agenda de la semana, las universidades se aferran al impacto de la marcha, ya piensan el día después, pero mañana dicen que va a ser multitudinario. La Plaza Independencia será hoy epicentro del reclamo universitario en Tucumán. La concentración se va a hacer en el rectorado desde las 5 de la tarde hasta el principal paseo público. Por supuesto que esto va a tener correlato en distintos actos, en distintas casas de altos estudios, en la Universidad de Buenos Aires, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, también en Mar del Plata, en Rosario, en Córdoba, en distintos lugares, la UNE en Corrientes, en Resistencia Chaco, etc. Mientras tanto, se profundizó la crisis del transporte en las provincias, por aumentos de boletos, suspensiones, salarios en cuota. Efectivamente, la ola de incrementos, hubo subas recientes en Jujuy, se aprobó en Santiago del Estero, Bahía Blanca, Esquel. Es inminente en Tucumán. En Tucumán, de hecho, se pagó desdoblado el salario para los choferes. Ni siquiera cobraron la segunda parte todavía, lo harán esta semana, así que había algún conflicto. Y en Mar del Plata no hubo micros. No. Y hoy no se sabe qué va a ocurrir, pero los empresarios advierten que hay una especie de crisis terminal. Y están reclamando a la nación una deuda y también el aumento de tarifas, que hay que ver si se lo dan. Bueno, mientras tanto, a todo esto sigue la crisis también en la obra social de los... de las fuerzas de seguridad. Te iba a decir eso. De las Fuerzas Armadas y de las policías. De hecho, hubo un anuncio. ¿Vos le escuchaste a Monteoliva? Sí, el anuncio es muy controversial porque te dice que van a tener médicos. Exacto. A partir de ahora. El problema es que aquel que tenía una cobertura completa, como era la de los oficiales de gendarmería, sí, no se les asemeja ni por asomo y tienen que pagar un palo 300 por mes para claro, atenderse es más costosa, por médico. Porque es una prepaga contra una obra social. Está bien, pero estás cobrando un palo pero 200. Pero encima el Medicus no era para toda la fuerza, sino para algunas, 2 de las 4, 2 de las 5. Exactamente, que son las más golpeadas por esta baja de prestaciones, sí, por esta merma en la calidad, por este déficit estructurales del sí, IOSFA, bajo la administración de Luis Petri como ministro de Defensa, que generó mucha controversia y algunas investigaciones judiciales. Recuerden que se disolvió esa obra social, se dividió en 2 y efectivamente la crisis sí, no está ahogada. De hecho, un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer. Carlos Héctor Velázquez, 77 años, vivía en San Juan. Era suboficial retirado. El deceso se conoció el fin de semana. Es una de las historias del rostro humano, del dolor, que genera una situación donde vos gritás prestaciones incluso a pacientes terminales de cáncer. O no terminales, porque la verdad es que la medicación te prolonga mucho la vida en muchos casos, te la puede revertir al cuadro, te lo puede prolongar de una manera muy importante, porque los avances son sustanciales en la materia. Antes era una mala palabra, hace 20, 30, 40 años, hablar de cáncer. Por suerte, hoy tiene cura en la mayoría de ellos. Sí, tratamiento altos sí, porcentajes de tratamientos exitosos, a eso voy, de que no tienen reminiscencias con el paso del tiempo y demás. Bueno, más allá de eso, en discapacidad el gobierno dice que detectó sobreprecios de hasta 4.400%, casi en compras de silla de ruedas, prótesis y andadores. Es un informe técnico del Ministerio de Salud, que ya está en manos de la justicia, que comparó facturas emitidas al Estado con otros precios de mercado y observó diferencias absolutamente injustificables. Un sistema que habría sido vulnerado, el sistema de Contralor y demás, todo en un área de discapacidad que, ustedes saben, tiene la situación crítica que ya conocemos, que ha llevado a mucha gente a la calle y que no está aplicando una ley votada por el Congreso que ha generado muchísima controversia. Bueno, mientras tanto, el jueves se conoce inflación, dato del cual habló Juli hace un ratito. Todas las consultoras privadas hablan de una especie de plancha, de que se amesetó fuerte y de que hasta hay índices negativos en el aumento de precios por estacionalidades y demás en la primera semana de mayo. Exacto. Y que abril cerró más o menos 2,5%,
El propio Luis Caputo ayer daba cuenta de esta aspiración incluso del gobierno. Orlando Ferreres habló de 2,6 y anticipó de todas maneras, Orlando, un posible rebrote en mayo, vinculado a otras cuestiones más de servicios y demás, no tanto de alimentos, que insisto, los primeros relevamientos están dando casi de una especie de congelamiento de precios. Exacto. Por ponerlo en estos términos. En el último dato de LSG, que es una consultora que no tiene nada que ver con ni Milei y el gobierno, porque la fundó Martín Lustó, dice que alimentos fue el movimiento, la variación de la primera semana de mayo de 0,0%. Es decir, no se movieron los precios de los alimentos. También hay que decir que las 2 semanas previas habían subido 1,4 y 1,3 consecutivamente. Que eso deja arrastre también eventualmente, ¿no es cierto? Exacto, o sea, como que ya aumentaron, entonces ahora no están aumentando. Esa sería la lógica. Ventas minoristas, pymes, dijo Came, volvieron a caer en abril, acumulan baja del 3,5% en el transcurso del primer cuatrimestre. Canal Digital tuvo una leve alza, pero las ventas cayeron 3,2 interanual en abril y suman un año de retroceso sistémico, permanente, 12 meses. Bueno, las ventas de autos usados en abril también cayeron 2,6% en términos interanuales, leve mejora en la estadística mensual respecto de marzo, 0,1% arriba. Las importaciones de bienes de capital, mientras tanto, cayeron casi 8% en el primer trimestre. Compras destinadas a inversión productiva, eso muestra que la economía todavía sigue fría y que la reactivación, particularmente en el sector industrial, no se está dando, más allá de algún pequeño rebote en marzo, que hay que ver si se consolida en abril. Pero lo concreto es que la merma en la importación de bienes de capital que sirve para el aparato productivo, para producir un producto final, cayó casi 8%. Y inclusive las compras de bienes de capital representan hoy 18% de las compras totales del país, menos de $1 de cada $5 de los que la Argentina compra en bienes importados. Los alimentos importados, lo que vos decías, buena consigna además, para el 1180-600-979, nuestro WhatsApp, es los alimentos importados. Ya se ven, no están en las góndolas, los eligen, los compran, les gustan. Ya son 1 de cada 10 productos alimenticios los que se están vendiendo en los supermercados. 10%. ¿Vos compraste alguno? Sí, yo he comprado alguno. Yo sin darme cuenta, dándome cuenta. Cápsulas distinto para probarlo, pero tampoco es que los estoy buscando para comprar importado. Pero ese me pareció que estaba a buen precio y lo probé. Y está bien. Sí, hay de todo, ¿verdad? Que hay café ya en mi país. ¿De tu país? Sí, hay café hay acá café también. colombiano. Sí, sí, sí. Además también. de la cadena, ¿no? Juan Valdés. Hay otro, pero sobre todo bien, la cadena Pero es el... allá no número toman uno. tanto, Juan Valdés, toman otro, no me acuerdo el nombre. Es que, ¿sabes? No, ¿sabes qué pasa, Juan? Que nosotros tenemos café más, o sea, más económico. Sí. E igual sigue siendo bueno. Claro, le pasa como Sí, en el país del café, claro. Nosotros la carne es lo nosotros mismo, tenés comemos razón. una parrilla de barrio y no tenés Es que ir a verdad. la mejor de todas. Correcto. Está muy bien eso. No me acuerdo cuál era, pero me decía, no, este es mejor. Sí, yo también me pasó lo mismo que estuve en el aeropuerto. Me dice, no, probá este mejor. café. Le pregunté Sí. a alguien, digo, ¿cuál es el mejor café? Hay uno de una región, Claro. de un sello, de un color, así. Igual riquísimos todos. El café, Sí. el último café de Colombia es el más rico de acá. Todo, en Obvio, cualquiera de los claro. casos, parecido acá, lo del café de especialidad, ¿también tienen esa manera en Colombia? ¿O No. el café de especialidad es un invento argentino? Cuando me hacen la hojita No, y un hay. corazón, yo desconfío. Hay café de especialidad en Colombia, claro. Sí, A mí no me parece canchas que... de pádel. Y las canchas de pádel también. Gracias, Juli, También por desconfías. entenderme. Te agradezco mucho, pero yo desconfío. Bueno, algunas cosas antes de terminar un poco esta idea de dónde estamos hoy, dónde despertamos, cómo despertamos este lunes en el mes de mayo. Es que con el envío de otros 33 pliegos se están apurando la designación de jueces y fiscales. Son los últimos postulantes a ocupar puestos relevantes en la justicia federal. Están sumando 110 aspirantes a camaristas, jueces, fiscales, defensores oficiales. Hay un MAI que es muy, yo diría, hiperactivo en las últimas semanas. La Casa Rosada accedió al pedido de los aliados para destrabar algunas negociaciones y algunas designaciones estaban trabadas en el Senado. El PRO y el radicalismo habían puesto el freno de mano. Me parece que el pacto con los gobernadores para algunos jueces federales, de hecho, Maike se reunió con Puyaro, por ejemplo, el viernes. Y efectivamente el acuerdo con algún sector de la justicia federal, con Lijo particularmente, donde su secretario privado durante más de una década va a terminar probablemente recalando en un juzgado federal en Lomas de Zamora, ayudan a aceitar un engranaje que además el gobierno lo tiene que tener cerca, lo tiene que tener de su lado, porque las investigaciones por la causa Adorni, por la causa Libra, por la causa Andis, definitivamente empiezan a acercar al poder, a la cúspide del poder de una manera particularmente muy gravosa
para un presidente que está entrando a la campaña electoral de cara a la reelección y que está a 16 meses de esa famosa elección. Todavía con mucho trance y tránsito por delante en una causa sin ir más lejos, la de Adorni, que en 2 meses tuvo una evolución definitivamente muy importante y que lo está poniendo contra las cuerdas hasta el punto que una especulación es si Adorni renuncia, digamos, ¿no? Porque el presidente lo validó tanto que ya no podrían ser eyectados, sino más bien un común acuerdo y una salida de Adorni símil consensuada a lo que ocurrió con José Luis Espert, que también dio un paso al costado, pero que en realidad lo echaron. Pero también el presidente lo había defendido a capa y espada, dijo, este es nuestro candidato, es una persona... No llegó a decir tan lejos, no llegó como con Adorni, que dijo es inocente, yo no voy a tirar por la ventana a una persona inocente. Sí, fue una defensa. Pero también se fue. Claro, ¿sabés cuál es la diferencia para mí? Que en el caso de Espert decidió él irse. Él dijo, yo no voy a seguir en esta situación en la que camino por la calle y la gente me señala. Lo hicieron él. Y se llevó Está la bien, suya. pero Que como quieras. Pero yo creo que fue una decisión político. personal de Espert salirse, también porque está implicando a la familia que él no quería ensuciar. ¿Te acordás? Es una mirada, yo te la tomo, Juli, pero la información es que lo eyectaron entre el viernes y el domingo, negoció la propia para la salida y punto. Eso fue lo único que ocurrió y el domingo... ¿Qué es una indemnización? Sí, claro, naturalmente. Y porque va a tener que recorrer los tribunales, Comodoro Pi, va a tener que pagar costas judiciales altísimas. Espert es una persona que hoy está en una situación muy delicada, digamos. Pero si volvemos al caso Adorni, el presidente, como vos bien dijiste, lo sostiene hasta las últimas consecuencias, imagino. Si se va a poner esta semana, ¿de qué va a depender? ¿De que quiera irse el propio Adorni? Van a hacer que Adorni se va, sí, claro. Van a hacer... Pero allá, hay una cuestión de plafón, claro, correcto. Pero yo creo que... A ver, no tengo información al respecto. Hasta acá Adorni se queda. La política, por eso te pregunto. Hasta acá Adorni se queda, tiene una reunión de mesa chica política mañana a las 2 de la tarde. Sí. Está haciendo sobre... actuaciones, digamos, estuvo en Mercedes-Benz el viernes, hizo la reunión de gabinete después de un respaldo contundente del presidente. Sí. No tengo elementos, pero digo, la sola idea de que sectores cercanos al gobierno, Luis Majul, por caso, plantease ayer la idea de que se puede renunciar, algo hay, me parece, me da la impresión. No habla Luis con personas que no sean Javier Milei y otros. Entonces, algo debe haber ahí. Lo deduzco yo, esto es una deducción, con el mayor de los respetos, pero creo que hay una especie de idea, me parece, en algún sector de que esto se descomprime con Adorni dando un paso al costado. Porque ya él no es el presidente el que lo va a echar y ya tomó esa decisión. Después cómo lo hacen, cómo lo operativizan, de qué manera se lleva adelante, bueno, eso veremos, ¿no? Bueno, así que más o menos ahí estamos. En un ratito hablamos de la visita de Kicillof a Córdoba del viernes, el video que subió Dante Gebel dando la impresión de que finalmente está en carrera electoral o que tiene ganas o que en esa idea de que voy, vengo, entro, salgo, juego, no juego, está más cerca de jugar que no jugar, correcto. Ya le dieron el alta a Máximo Kirchner tras la operación por un tumor benigno, mientras tanto en La Plata, cosa que ocurrió el día viernes, el alta lo tuvo el fin de semana, y la Unión Cívica Radical selló la unidad, siempre interna en el radicalismo, esta vez se evitó, y en la provincia de Buenos Aires Emiliano Balbín será el presidente por los próximos 2 años. Son algunos de los tantos temas de una agenda muy vasta que tiene el país en este arranque de lunes, en este arranque de semana, 11 de mayo, de un capítulo semanal que tendrá muchos elementos, algunos de los cuales te hemos dejado deslizar. 8:29. Ya...